Hola a todos, soy Volodya Krivenko y seguimos hablando sobre la propuesta Constitución de Chile por cual vamos a votar el 4 de septiembre. En este video vamos a hablar sobre tres artículos, tres capítulos de la Constitución. El capítulo sobre poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. Hay dos razones por qué decidí componer estos tres capítulos en el mismo video. Primero, que desafortunadamente durante más que una semana yo no podía grabar los vídeos y ya nos queda un poquito más que una semana hasta las elecciones, hasta el plebiscito. Y segunda razón, yo creo que más importante, que cuando hablamos sobre un poder legislativo, por ejemplo, no podemos evitar de hablar sobre poder ejecutivo y poder judicial. Y al revés. Entonces, si alguien va a ver este video, es mejor si lo vea completo, si lo vea sobre todo el sistema de poderes, toda la división de poderes. Y por esto vamos a hablar sobre tres capítulos en el mismo tiempo. Y ahora empezamos. Empezamos con el poder legislativo. Bueno, aquí estamos. Y de verdad, lo que yo traté de hacer en estos tres capítulos era enfocarme en cosas importantes sin hablar mucho sobre cosas irrelevantes. Entonces, miran, yo podría de verdad hacer un video por una hora y media sobre cada capítulo, pero yo decidí enfocarme solo en algo que es lo más relevante, que a mí me parece lo más relevante, porque también podríamos hablar sobre el lenguaje inclusivo que usa esta constitución y otras cosas, pero de verdad vamos a hablar mejor sobre las cosas que son importantes y que van a influir a nuestra vida en el caso de que esta constitución se... como si esta constitución gana el plebiscito de salida, si este texto gana en el plebiscito y esté aprobado. Entonces, primero la frase que me pareció muy interesante, que el Congreso de Diputadas y Diputados es un órgano deliberativo, paritario y plurinacional que representa al pueblo. Bueno, no voy a hablar ahora sobre paritario, deliberativo, pero me interesa qué significa que representa al pueblo, porque al fin, y como el gobierno, el presidente no representa al pueblo, también están elegidos por el pueblo, ¿no? Por la nación en elecciones generales. Entonces, es bastante raro. Yo creo que no es necesario escribir que un órgano representa al pueblo, porque si hablamos sobre un país democrático, todo el poder representa al pueblo y primeramente el presidente que representa el país y así el pueblo del país en el nivel internacional también. Pero bueno, simplemente no entiendo por qué está escrito así. Pero el siguiente es muy importante. Los escaños reservados en el Congreso de Diputadas y Diputados para los pueblos y naciones indígenas serán elegidos en un distrito único nacional. Entonces, miran, aquí para mí, a mí me interesa una cosa. ¿Cómo se va a decidir quién es como del pueblo indígena y quién no? Porque la cosa es que a veces a mí me parece que desafortunadamente el racismo es tan radicado en algunas personas que incluso cuando tratan de decir algo que no sea racista, algo antirracista, de todos modos, ah, van a la dirección del racismo. E incluso los mismos pueblos indígenas, los representantes del pueblos indígenas a veces se ven como inferiores o como apartes o algo así, que es muy malo porque yo creo que todos los ciudadanos de Chile deberían tener los mismos derechos y eso es muy importante. Pero bueno, miren, si la decisión de quién es indígena y quién no va a ser por autodeterminación, eso podría estar bien. Incluso porque a mí me parece que esto va a ser como una ley
aparte de la Constitución, que la Constitución no explica quién es una persona indígena y quién no. Entonces, si esto es por autodeterminación, podría estar bien. Pero imaginemos que en el poder en Chile están algunos racistas. Porque, miren, cuando ustedes... Bueno, primero vamos a hablar sobre otra cosa. ¿Para qué necesitamos una constitución? Necesitamos una constitución por dos cosas. Primero, para explicar cómo se aprueban otras leyes, porque esto es la ley principal. Entonces, cómo se aprueban otras leyes, cómo funciona el sistema del gobierno, el sistema del Estado. Y segunda cosa, para que los poderes legislativo, ejecutivo, el poder de presidente, etcétera, no sean absolutos. Entonces, lo más importante, cuando alguien escribe una constitución, lo más importante es pensar qué pasa si en el poder están sus enemigos. ¿Qué barreras van a poner para ellos? ¿Qué límites van a poner? No para la gente buena, sino para la gente mala. Porque, por ejemplo, si esto va a decidir el gobierno, quién es la persona indígena y quién no, entonces aquí, en este distrito, digamos, único nacional, esto significa como de verdad una reserva india electoral para las personas indígenas, que ellos van a estar excluidos de las elecciones nacionales. Yo creo que si de verdad como tienen tanto respeto, si quieren mostrar que no somos racistas, etcétera, y que respetamos los pueblos indígenas, podría ser otra cosa, que por ejemplo algunos puestos, yo creo de verdad que no es necesario como dividir quién es una persona indígena, quién no, etcétera, pero incluso si empezamos a dividir así, podría ser que algunos puestos en el Parlamento están reservados para las personas con origen indígena. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, tenemos una lista de los diputados electos y si allá no hay suficientes personas indígenas, tenemos que ver quién es el siguiente en la lista que podría entrar, pero le faltó, por ejemplo, no sé, 0 punto algo por ciento. Y esta persona entra en vez de una persona, digamos, no indígena que está como la última en la lista. Pero discriminar las personas indígenas así, excluyéndolos del proceso de elecciones, me parece de verdad bastante malo. Entonces, bueno, ahora vamos a seguir. Eso es solo, como siempre, mi opinión. Pero a mí me parece que no debería ser así. No deberíamos hacer como un distrito único nacional para las personas por razones étnicas, digamos. Entonces, la Cámara de Regiones es muy interesante como la ley determinará el número de representantes regionales que se elegirán por región, el que deberá ser el mismo para cada región y en ningún caso inferior a 3. Bueno, perdón, pero tengo una pregunta. ¿Por qué como la misma cantidad por cada región? Yo creo que lo que podría ser, que esto es la Cámara de Regiones, que allá no participen la gente de la región metropolitana, porque de todos modos en región metropolitana vive 8 millones, casi 9 millones de la gente, entonces eso es como la mitad del país. Y ya están muy representados en todos los poderes, en la Cámara de Diputados. En las elecciones de presidente ellos tienen más influencia que cualquier otra región, o que la mitad del país de verdad, como del norte hasta el centro o del centro hasta el sur. De todos modos, Santiago y región metropolitana tiene más votos que cualquier otra mitad del país. Entonces, yo creo que podría ser eso. Podría ser que de cada región sea una cantidad de diputados, pero sin representantes de región metropolitana. A propósito, en Estados Unidos hay una situación muy parecida porque en el Congreso de los estados, o no, no me acuerdo de verdad cómo se llama, pero no importa. Allá el Distrito Federal Columbia, donde está la capital,
Se eligen los diputados, pero no pueden votar. Entonces es un sistema muy parecido a lo que digo yo. Bueno, entonces, ¿a qué yo refiero? El problema es que, ¿qué pasa si una región decide dividirse por varios? Ahora mismo tenemos una situación que, por ejemplo, en la región de Aysén vive 100.000 personas. Y en región de Araucaña, 1 millón de las personas. Y en región de Valparaíso viven casi 2 millones de las personas. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, Araucaña decide dividirse por 10 regiones? Y en Araucaña, como sabemos, casi siempre gana la derecha. Entonces, si Araucaña se divide por 10 regiones y cada uno tiene la misma cantidad de los diputados que cualquier otra región, esto significa que siempre la derecha va a gobernar en Cámara de Regiones. No, no sé si es una buena idea. Yo creo que esto debería, como, debería decidirse por la cantidad de la gente que vive en una región. Pero el artículo 255 es un poquito, diría, peligroso. ¿Por qué? Porque aquí se dice, la Cámara de las Regiones resolverá como jurado y se limitará a declarar si la persona acusada es o no culpable. Entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa es que en la Cámara de Diputados puede acusar cualquier persona de poder ejecutivo en algún, digamos, no sé si se puede decir crimen o como corrupción, irregularidad, etc. Después, la Cámara de las Regiones va a decidir si esta persona es o no culpable. Y, miren, el punto 4, la persona declarada culpable queda destituida de su cargo y no podrá desempeñar ningún otro cargo de exclusiva confianza de la presidenta o del presidente durante el tiempo que reste su mandato, etcétera, etcétera. El problema aquí que, miran, la Cámara de Regiones va a tener una parte del poder judicial. ¿Es bueno eso? ¿Es normal? Yo creo que no. Además de eso, el punto número 5 dice que la funcionaria o el funcionario declarado culpable será juzgado de acuerdo con las leyes por el tribunal competente. ¿Y qué pasa si el tribunal competente decide que esta persona no es culpable? Si los diputados de la Cámara de Regiones, si la Cámara de Regiones decide que es culpable y después el tribunal dice que no, entonces esta persona puede volver a ejecutar su cargo o queda destituida sí o sí. Por esta constitución, la persona queda destituida. Esta persona puede ser incluso el presidente si yo entendí bien. Por favor, díganme si... Porque, miren, yo no soy abogado. Yo puedo entender algunas cosas mal. Mis videos son un ejemplo de una persona, en mi caso ingeniero, que lee esta constitución y habla sobre eso. Yo no soy abogado, yo no soy juez. Entonces, por favor, si estoy equivocado en algún momento, coméntenlo y voy a reconocer mis errores. Pero por lo que veo, a mí me parece que este artículo es bastante, bastante peligroso. Ah, además de eso, vamos a hablar un poquito más porque qué puede hacer la Cámara de Diputados, pero esto va a ser en el otro momento. Aquí el artículo 257 se entenderá que tienen su residencia en el territorio correspondiente mientras ejerzan su cargo. Esto me parece como un poquito raro, por ejemplo, si el Parlamento está en Santiago o en Valparaíso. Como por ejemplo una persona de, no sé, de Aysén. Como tiene que comprar un avioncito pequeño para cada vez llegar a su trabajo, porque ser el diputado también es el trabajo y tienen que estar aquí, tienen que estar en el Parlamento y trabajar allá. Entonces, ¿cómo puede estar en el territorio correspondiente? Eso no sé. Bueno. Artículo 260. Desde el día de su elección o
investidura, no se les puede acusar o privar de libertad. No puedo decir que yo estoy muy en contra de este normativo, pero por lo menos hay que mencionar esto, que no se puede acusar, no se puede, por ejemplo, no se puede decir que un diputado es culpable y juzgarlo. Entonces los diputados son intocables, digamos. No se puede hacer nada en contra de ellos por el poder judicial o por la policía, etcétera. Bueno, casi nada porque existe un normativo de delito flagrante, pero por supuesto que eso es muy como un caso bastante raro y bastante pocos casos podrían ser así. Bueno, seguimos. Sesiones conjuntas del Congreso de Diputadas y Diputadas y de la Cámara de las Regiones. Una de las cosas que pueden hacer es elegir a la presidenta o al presidente en el caso de vacancia si faltarán menos de 2 años para la próxima elección. Entonces, miren qué interesante. Miren qué interesante. Primero que yo no entiendo. Ahora en Chile, bueno, si se aprueba esta constitución, vamos a tener el cargo del presidente y el cargo de vicepresidente. Entonces yo no entiendo para qué elegir un nuevo presidente si tenemos vicepresidente. Por ejemplo, si pasa algo con el presidente, tenemos vicepresidente a quien eligió el pueblo junto con el presidente. Entonces, la pregunta es, ¿por qué es necesario elegir otro? Pero, ahora, ¿qué pasa? Lo que pasa es que como hemos visto, la Cámara de Diputados junto con la Cámara de Regiones puede eliminar cualquier cargo, incluyendo el presidente. Entonces, en cuanto pasaron 2 años y un día del cargo de presidente, la Cámara de Diputados y la Cámara de Regiones puede eliminar al presidente de su cargo, ¿no? Ojalá que no físicamente. Y después elegir nuevo presidente, que va a ser presidente por 2 años y que les parece bien a la Cámara de Diputados y de las regiones. Y después de esto, este presidente puede estar reelegido al tiro por 4 años más. Entonces, esto es como, bueno, yo no voy a decir que esto puede llevar a una dictadura, pero si imaginamos la situación cuando en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Regiones, la mayoría es la gente de la misma, digamos, tendencia política o del mismo partido, aún peor, esto puede ser bastante peligroso, de verdad, porque el poder legislativo va a tener demasiada influencia del poder ejecutivo y puede incluso cambiar el presidente. Y después el presidente tiene bastante poder, porque muchos decían que no, que en la nueva constitución el poder del presidente va a ser bastante restringido, pero no, vamos a ver después que el presidente tiene casi el mismo poder que ahora. Entonces, así por ejemplo, si imaginamos la situación cuando en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Regiones, como yo dije, domina un partido o una tendencia política, todas estas normativas no son muy buenas, porque esto sí puede llevar a bueno, yo no quiero usar la palabra dictadura o para palabra totalitarismo, etcétera, pero eso es peligroso. Eso es peligroso dar tanto poder como solo al poder legislativo. ¿Qué más podemos decir sobre poder legislativo? De verdad, aquí hay muchas cosas, pero por ejemplo, si hablamos de la parte que se llama la ley o de la parte que se llama procedimiento legislativo, es que estos son mayormente las normativas que se entienden como per se y que son bastante parecidos en casi todos los países, en casi todas las constituciones. Entonces no es necesario hablar tanto sobre eso. La única cosa que no me gustó es el artículo 270.
Las leyes deberán ser aprobadas, modificadas o derogadas por la mayoría de los miembros presentes en el Congreso de Diputadas y Diputados al momento de su votación. ¿Por qué me parece que eso es malo? Porque yo creo que las leyes deberían ser aprobadas por la mayoría de los miembros sin la palabra presentes, por la mayoría de los miembros del Congreso de Diputadas y Diputados. ¿Por qué así? Porque, por ejemplo, yo me acuerdo bien el caso de la revolución en Ucrania, cuando la mayoría de los diputados simplemente no venía al Parlamento. En este momento, como el partido del poder era el partido de regiones, ellos tenían como casi la mitad de los puestos en el Parlamento y muchos como y otros partidos que eran de la oposición no podían decidir algo sin ellos. Entonces, incluso en el caso de los disturbios, de la revolución, etc., los diputados que venían a las sesiones tenían, yo incluso me acuerdo como Arseniy Yatsenyuk, uno de los líderes de esta revolución, de este estallido, llámenlo como quieran, escribía en su Twitter que por favor la gente del partido de regiones, por favor lleguen, no tengan miedo porque necesitamos un quórum. Y yo creo que esto debería ser así. Yo creo que para aprobar una ley lo debería votar la mayoría de los miembros del Congreso. Si no presenten 10, no importa. Entonces ellos no votan. Lo consideramos como ellos no votan, pero debería ser aprobado por ejemplo, si hay, uh, no sé, imaginamos 200 de los diputados y solo 150 están en el Parlamento para aprobar una ley. Si 50 tomaron, no sé, licencia médica o algo así, para aprobar una ley deberían votar 101 diputados y no menos. Pero la constitución que vemos dice por la mayoría de los miembros presentes. Bueno, vamos a ver si yo hice alguna otra nota. No, de verdad, sobre el poder legislativo, esto es todo. O sea, hay más preguntas, pero yo hablé sobre las cosas más importantes y ahora vamos a segunda parte del video, poder ejecutivo. Vamos a la siguiente parte que se llama poder ejecutivo. De verdad aquí hay mucho menos cosas que hablar, pero hay algunas cosas bien raras, digamos. Pero primera cosa no es que solo quise mencionarlo. En el artículo 280, ah, para que una persona sea elegida presidenta o presidente de la República se requiere tener nacionalidad chilena y haber cumplido 30 años de edad al día de la elección. Bueno, ah, aquí en esta propuesta de constitución no se requiere ser nacido en Chile, por ejemplo. Bueno, bien para mí, yo puedo ser presidente ahora, qué bien. Pero esto es bastante como interesante porque yo entiendo, por ejemplo, la normativa que se requiere estar nacido en Chile y también la normativa que se requiere tener la ciudadanía. Aquí no es suficiente la ciudadanía, es necesario tener la nacionalidad chilena y de verdad yo no sé, no sé por qué la nacionalidad y no solo ciudadanía, porque tampoco se dice que esta nacionalidad debería ser única. Yo creo que esto es bastante importante, que si una persona quiere ser presidente de un país, entonces la nacionalidad de este país debería ser única. Ninguna doble nacionalidad, etcétera. Ahora, por ejemplo, si llega a Chile alguien de otro país, vive aquí por 5 años, recibe la nacionalidad, puede ser presidente sin renunciar su nacionalidad anterior. Otra cosa,
ah, deberá tener residencia efectiva en el territorio nacional los 4 años anteriores de la elección. Y no se exigirá este requisito, bla, 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 o existan otras circunstancias. Entonces, miran, ¿cuáles son otras circunstancias? Tales circunstancias deberán ser calificadas por el Tribunal Calificador de Elecciones. Entonces, de verdad, la persona puede decir que, como para justificar que no estaba en el país durante estos 4 años, que por ejemplo estaba, no sé, tenía un contrato de trabajo de otro país, o cualquier cosa. Porque aquí la Constitución no restringe a las razones solo a los que están mencionados aquí. También, por ejemplo, dice que la Constitución dice que cuando ausencia del país se deba a la persona, su cónyuge o su conviviente civil cumplan misión diplomática. Yo creo que esto no debería ser una excepción porque incluso si una persona trabaja, por ejemplo, en la embajada de Chile en otro país, de todos modos se pierde un poco la conexión como con el país. Incluso si la persona, como yo dije, trabaja en la misión diplomática. Entonces, además, no sé, si hablamos sobre la embajada, yo creo que la embajada se considera como territorio nacional sí o sí. Entonces, incluso excluyendo esta excepción, los diplomados que trabajan en la embajada sí podrían participar en las elecciones, pero los que tienen una misión diplomática no sé, no sé. Pero eso no es tan grave, de verdad, eso es simplemente una cosa que hay que mencionar. Artículo 281. Será electa la candidatura, esto es sobre la segunda ronda, será electa la candidatura que obtenga el quórum establecido en el inciso anterior, y el inciso anterior dice que la presidenta o el presidente se elegirá mediante sufragio universal y directo por la mayoría absoluta de los votos válidamente emitidos. Es interesante porque, ¿y qué pasa si ninguno de los candidatos no recibe la mayoría absoluta de los votos? Porque también hay ejemplos. Y perdón, yo ya mencioné una vez Ucrania, voy a mencionar otra vez. En las elecciones de 2010, Viktor Yanukovych recibió 49% de los votos y Yulia Timoshenko en segunda ronda recibió, no me acuerdo, yo creo que 45.5, algo así. Ninguno de los candidatos no recibió la mayoría absoluta de los votos. En Ucrania eso es suficiente. Tienes que tener la mayoría en la segunda ronda y punto. Porque muchas personas votaron que en Ucrania se llama contra todos y en Chile existe voto blanco, voto nulo, etc. Entonces, ¿qué pasa si ninguno de los candidatos no recibe la mayoría absoluta? Esto debería estar mencionado en la Constitución, pero no está. Artículo 283 y artículo 286 es que aquí, miran, yo no entiendo de verdad, quizás simplemente no entiendo algo, pero artículo 283.2 dice, si el impedimento fuese absoluto o durase indefinidamente, la vicepresidenta o el vicepresidente en los 10 días siguientes al acuerdo del Congreso de Diputadas y Diputados convocará a la nueva elección presidencial que se celebrará 90 días después, si ese día corresponde a un domingo, etcétera, etcétera. Y en el artículo 286 dice casi lo mismo, pero convocará una elección presidencial para 120 días después de la convocatoria. Yo, bueno, lo leí y no entendí cuál es la diferencia de esos dos casos. Entonces, 90 días o 120 días. Y
También una cosa importante, el punto 3, esto es sobre que los diputados y diputadas y la Cámara de Regiones va a elegir al presidente si faltan menos que 2 años del mandato. Bueno, de eso hablamos ya suficiente cuando hablamos sobre poder legislativo. Y solo voy a repetir que a mí esto me parece bastante peligroso. Artículo 287. Son atribuciones de quien ejerce la presidencia de la República. Y aquí hay bastante. Bueno, yo creo que aquí ustedes pueden leerlo por ustedes mismos. El presidente tiene bastante poder, cumple bastante funciones. Lo que es necesario entender que, bueno, yo siempre decía que sería bueno dividir este poder de presidente entre 2 personas o 3 personas. Porque en muchos países existe un presidente y un primer ministro. Y primer ministro como se preocupa sobre las políticas interiores, mientras el presidente sobre las políticas exteriores. O puede ser como división un poco diferente, pero no importa. También se podría dividir algunas políticas entre presidente y vicepresidente. Pero no. Seguimos con lo mismo, seguimos con muchísimo poder del presidente, que podría estar elegido por la Cámara de Diputados. Entonces, esto es la cosa. Casi no se cambió nada en este sentido. ¿Qué más sobre poder ejecutivo? Bueno, esto es una cosa importante de mencionar. No puedo decir que es buena o mala, pero es importante entenderla. Ninguna persona, grupo u organización podrá poseer, tener o portar armas y otros elementos similares. Entonces, salvo y después como algunas excepciones. Entonces, lo que pasa es que como ustedes saben, la ley puede tener dos normativas. Todo que no está permitido está prohibido y todo que no está prohibido está permitido. Entonces, sobre las armas, casi todos los países tienen algunas restricciones. Pero en algunos casos, todo que no está prohibido está permitido, como por ejemplo, en Texas. Pero en el caso de Chile, con esta constitución, todo que no está permitido está prohibido. Entonces, como per se, tener un arma está prohibido. Y solo existen algunas excepciones que se van a definir por la ley. Yo de verdad diría que las personas podrían tener armas, pero que exista una ley que restringe esta posibilidad, este derecho. Pero la Constitución dice lo contrario. Bueno, el artículo 297.2. Las policías deberán incorporar la perspectiva de género en el desempeño de sus funciones y promover la paridad en espacios de toma de decisión. También, por ejemplo, artículo 299, estas deben incorporar la perspectiva de género. Otra vez, miren, no es que esté en contra a esto, pero por favor, expliquen en esta constitución, si ustedes mencionan tanto la perspectiva de género, ¿qué significa la perspectiva de género? Porque la perspectiva de género está mencionada en no sé cuántos artículos, en varios docenas de artículos, pero en el mismo tiempo, en ningún artículo no se escribe, no se explica qué es la perspectiva de género. Por favor, sería bueno si expliquen eso. Ya no se puede cambiar el texto de la Constitución hasta el plebiscito, pero si esto fuese el borrador, yo diría que es necesario incorporar por lo menos un artículo que explique qué es la perspectiva de género. Pero no. La Constitución lo menciona, pero sin ninguna explicación. Entiéndanlo como quieran.
No sé si nos falta decir algo sobre el poder ejecutivo. Déjenme ver. No, no, no. Sobre el poder ejecutivo eso es todo. O sea, como siempre, hay muchas cosas de que podríamos hablar, pero no creo que es una tan buena idea perder tanto tiempo. Una cosa importante, hay algunas cosas extremadamente buenas en los capítulos de poder legislativo y poder ejecutivo. De verdad que no, porque yo también menciono algo bueno. Entonces, yo mencioné algunas cosas que son malas, algunas cosas que se merecen mencionar, como por ejemplo sobre las armas. Y todo el resto yo diría que es normal. No es bueno, no es malo, simplemente está allá y como es normal, es como en muchas constituciones de muchos países del mundo. Entonces, yo creo que es más necesario, más importante mencionar las cosas que son, digamos, un poco de la excepción, que no están parecidos a otros, y esto estamos haciendo. Ahora vamos al capítulo 9, Sistema de Justicia, que me pareció muy interesante. El siguiente capítulo, Sistema de Justicia. Y aquí hay muchas cosas interesantes, de verdad. Primero sobre la justicia, como la justicia indígena. Porque a mí me parece que, como ya mencioné, los miembros de la Convención Constituyente trataron de no ser racistas y escribieron la constitución más racista durante toda la historia de Chile. Y además, si hablamos sobre, por ejemplo, el sexismo, esto es como así llamado sexismo reverso, como las mujeres contra hombres. Pero si hablamos sobre el racismo, aquí no. Todo está muy tradicional. El racismo blanco contra naciones indígenas. Entonces, el Estado reconoce los sistemas jurídicos de los pueblos y naciones indígenas. Y además, la ley determinará los mecanismos de coordinación, de cooperación y de resolución de conflictos de competencia entre los sistemas jurídicos indígenas y las entidades estatales. ¿Cuál es el problema aquí? Bueno, el problema es que cualquier sociedad evoluciona, cualquier sistema legislativo evoluciona. Y aquí, por ejemplo, se dice sobre el sistema jurídico indígena, pero ¿dónde está entonces el poder legislativo indígena? Porque si ellos van a tener su sistema jurídico, entonces debería existir también alguna ley, como su propio código penal, su propio código tributario y otros códigos que sea como sus propias leyes por el cumplimiento de cuáles va a ser responsable su poder. No sé si también van a tener que tener su poder ejecutivo, pero por lo menos para decidir si hay que sancionar a una persona o no, necesitamos una ley. Y en vez de la ley, la Constitución dice que esto tiene que estar basado en las tradiciones. Qué interesante. Miren, imaginen la situación al revés. Que para las personas indígenas existe una Cámara de Diputados donde sí también pueden participar los blancos, pero en un distrito único nacional, etcétera, etcétera. Y los blancos deberían tener, en vez de la ley, un sistema de tradiciones de los españoles que llegaron a Chile en el siglo XV. ¿Les parece un poco racista, cierto? Además, un poco tonto. ¿Cómo podríamos aplicar ahora las leyes tradicionales de este siglo? Pero no, con indígenas eso está bien. Vamos a aplicar las tradiciones y nada más. No, si nosotros queremos tener varios sistemas jurídicos, hay que tener también varios sistemas legislativos. Y de verdad eso incluso podría funcionar, porque yo no voy a decir como, por ejemplo, que eso es malo per se. Podría funcionar, por ejemplo, si además damos la posibilidad a cualquier grupo de personas
considerarse como una comunidad, entonces en vez de la palabra pueblo indígena, usar la palabra comunidad, que por ejemplo la comunidad podría establecer sus propias leyes para ah, sus miembros y como, cuando hay algunas cosas como algunos problemas con otras comunidades, en este sentido se aplica la ley nacional. Eso podría funcionar de verdad y además no es tan necesario decir que eso es solo para las personas indígenas o no. Si alguien quiere tener esta comunidad, ok, lo haga. Pero estas leyes, como yo dije, van a estar como funcionando solo dentro de la comunidad. Esto podría ser bueno, pero aquí, primero, solo para pueblos indígenas, además, solo tradiciones, entonces no hay poder legislativo, hay tradiciones. Simplemente entonces olvidamos que los pueblos indígenas también pueden evolucionar. No, ellos están establecidos así y no tienen ninguna evolución. Qué bueno y qué racista de verdad. La constitución más racista durante toda la historia de Chile, yo creo. O sea, yo no sé. ¿Existía alguna constitución que sea más racista? No sé. Yo creo que más racista sería solo una cosa, decir que solo la gente blanca puede votar. Algo así. No sé, quizás eso existía en algún momento, pero no creo, no creo, no me parece. Yo creo que incluso las constituciones del siglo XIX eran más inclusivas, digamos, que esta constitución. Artículo 310, aquí hay una frase muy interesante, solo están sometidos al imperio de la ley. Eso es sobre jueces, sobre los sistemas del sistema, las personas del sistema judicial. Entonces, al imperio de la ley, pero no hay ley indígena, hay tradiciones, esto establece la Constitución. Artículo 312. La función jurisdiccional se regirá por los principios de paridad y perspectiva de género. Después, el punto 3, otra vez, enfoque de género. Entonces, vamos a repetir 200 veces más sobre la perspectiva de género, enfoque de género, etcétera. Y aquí, por supuesto, vamos a tener la igualdad completa. Sí, solo por las palabras, sin ni siquiera explicar estas palabras. Siguiente, el punto cuarto del mismo artículo. Los sistemas de justicia deben adoptar todas las medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra mujeres, diversidades y disidencias sexuales y de género. Qué interesante. Entonces, los sistemas de la justicia no deberían preocuparse sobre prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra hombres, ¿cierto? Entonces, los hombres, bueno, está bien. Si tú tienes una violencia contra hombre, esto no es el problema. Yo no sé, y para homicidio, que cuando matan a un hombre, ¿van a poner en cárcel o no? O además me parece que no, si esto es el hombre y además el hombre indígena, van a aplicar algún sistema indígena y decir que la persona que lo hizo no es culpable, por lo menos por el espíritu de la Constitución me parece que va a ser así. Bueno, las sentencias deberán ser siempre fundadas y redactadas en un lenguaje claro e inclusivo. Entonces el lenguaje inclusivo ahora no solo es la moda, pero también la ley. Entonces decir todos, todas y todes va a ser probablemente obligatorio muy pronto. O sea, no sé, yo no creo, de verdad yo no creo que que esta constitución se apruebe. Pero si se aprueba, entonces sí, todas las leyes, vamos a tener que escribir todas las leyes en el lenguaje inclusivo. Después, 322.
Bueno, esto otra vez habla sobre las personas indígenas, etcétera. Cuando se trata de personas indígenas, los tribunales y sus funcionarios deberán adoptar una perspectiva intercultural en el tratamiento y resolución de las materias de su competencia, tomando debidamente en consideración las costumbres, las redacciones, los protocolos y los sistemas normativos de los pueblos indígenas. Entonces, yo no sé, de verdad, como, como yo dije, una cosa que, por ejemplo, estos pueblos tienen autonomía y allá aplican como allá hacen algunas leyes y tienen su propio sistema para por lo menos resolver problemas entre ellos bajo esta ley, es una cosa y podría ser buena, pero la Constitución nos propone completamente otra cosa. Pensando que de verdad, bueno, yo ya dije eso, no voy a repetir. Pero, si a ustedes les interesa, por favor, lean el capítulo 6 sobre el Estado regional y organizaciones territoriales, exactamente la parte de autonomía territorial indígena y territorios especiales. Porque yo también hablé sobre esto en mi video sobre el capítulo 6. Pero una cosa importante, muy importante, es que a estos territorios indígenas, autonomías territoriales indígenas, no les dan casi ningunos derechos. Es que el Estado reconoce que ellos existen, pero no van a tener, por ejemplo, la Constitución no dice que pueden tener su propio idioma oficial, que pueden tener su propio, por ejemplo, sus propios leyes, que pueden tener su propio sistema tributario. No se dice nada de eso. Territorios especiales sí, pero territorios especiales es solo, si hablamos de pueblos indígenas, solo Rapa Nui. Pero por ejemplo, Mapuche, Aymara, Changos, etcétera, no están allá. Eso es muy importante de decir. Bueno, sobre el Poder Judicial, también, bueno, la última cosa que yo necesito mencionar aquí es sobre los cárceles, que esta función no podrá ser cumplida por privados. Yo creo que sería mejor que el Estado podría de elegir la función de los cárceles a las organizaciones privadas, simplemente pagando a ellos, porque en Estados Unidos, por ejemplo, existe este sistema y funciona bastante bien. Y... Pero de verdad eso no es tan importante. Miran, sobre el capítulo 9 sobre sobre sistemas de justicia, yo les podría decir que de verdad yo creo que en esto es muy necesario hablar con un abogado, porque otros capítulos, como se entienden por una persona, como yo dije, que no sea un abogado, que no sea un juez, que no sea de este mundo. Pero sobre el poder judicial, de verdad es muy difícil de decir qué cosa es buena y qué no. Para mí es comprensible que este sistema de como sistema judicial indígena es simplemente, bueno, no voy a repetir por tercera vez y a escuchar mi opinión, pero el resto yo no sé, porque tampoco yo trato de leer todo y analizar todo por mí mismo. Yo trato no ver, por ejemplo, los videos de los abogados que hablan sobre esta constitución, etcétera. Yo trato de mostrarles la perspectiva de una persona que, que no sea que es solo una persona que lee la constitución y tiene sus preguntas. Bueno, esto es todo para hoy. ¿Y qué podemos decir sobre todo como conjunto, sobre sistema de justicia, poder legislativo, poder ejecutivo? Vamos a hacer como una palabra final.
Entonces, tenemos que responder varias preguntas. Primero, ¿están bien balanceadas los poderes? Desafortunadamente no. El poder legislativo tiene bastante funciones que puede, digamos, influir a otros poderes. Podemos decir que el rol como los roles de diputados, presidente, jueces están escritos bien, como tienen la descripción buena, tampoco, porque sobre, por ejemplo, la Cámara de Regiones, como yo dije, al fin una región puede dividirse a varios y tener mucho más influencia. El presidente sigue teniendo muchísimo poder. Ah, no divide este poder entre dos, tres o más personas. Si hablamos sobre el sistema judicial, esta idea de las personas indígenas que tienen que estar juzgados por las tradiciones en vez de las leyes contemporáneas, es simplemente, a mí me parece racista. También seguimos viendo la discriminación de los hombres, como eso existe en toda la Constitución. Entonces esto es como están estos tres capítulos. ¿Hay algo bueno? Bueno, la mayor parte de estos artículos son normales. No son ni buenos ni malos, son como deberían ser o como pueden ser. Pero hay algunas cosas muy malas. Por ejemplo, si eliminamos algunas cosas, no sé, como cambiamos el sistema de elecciones en la Cámara de Diputados, eliminamos esta discriminación de naciones indígenas, eliminamos, como dividimos el poder de presidente entre, por ejemplo, presidente y vicepresidente, eliminamos la posibilidad de la Cámara de Diputados y Cámara de Regiones elegir un nuevo presidente y, por ejemplo, en el caso de que el presidente no puede cumplir su rol, lo va a cumplir vicepresidente y todo va a ser como normal, pero tampoco va a ser bueno, tampoco va a ser maravilloso. Simplemente no vamos a tener algunas cosas muy malas, pero perdón, si en la Constitución hay algunas cosas muy malas, también deberían existir algunas cosas muy buenas, muy buenas. Y por ahora, hasta ahora, después de ya 9 capítulos, no hemos visto nada donde podríamos decir que esto es tan maravilloso que me da igual todo lo malo que existe en la Constitución. Las cosas buenas que nos parecen buenas son las cosas normales, las mejoras de la situación actual, que tampoco es maravillosa, porque por ejemplo, sobre el capítulo 6, sobre las regiones, yo dije lo mismo, que eso es bueno, pero eso no es maravilloso. Aquí sobre esos 3 artículos tenemos muchas cosas malas y nada que sea maravilloso o por lo menos muy bueno. Hay, como yo dije, la mayoría de las cosas son normales y hay varias cosas que son muy malas. Estos son los artículos sobre poder legislativo, ejecutivo y judicial. Mañana y sí, el siguiente video va a salir mañana. Y ojalá que de verdad mañana vamos a terminar con todo el texto de la Constitución, porque a mí me interesa antes del plebiscito alcanzar de observar la Constitución actual, porque miren, voy a ser muy sincero, yo leí la Constitución actual de Chile pero hace varios años. Yo quiero leerla ahora y entender, porque quizás allá hay las cosas tan malas que ni siquiera todo lo que hablamos sobre la Constitución, la propuesta Constitución de la Asamblea Constituyente, que incluso esto podría ser mejor. Entonces, vamos a ver. Mañana por lo menos vamos a observar el capítulo 10 y
quizás vamos a observar todo el resto de la propuesta constitución. Muchas gracias por su atención. Por favor, no olviden suscribirse a mi canal porque mucha gente ve mis videos sin suscripción. No olviden darme like. No olviden, lo más importante, compartir este video en las redes sociales para que más gente lo podría ver. Y podría, incluso si no están de acuerdo conmigo, es muy importante que lean la Constitución. Vamos a leer juntos o van a leer por ellos mismos, pero es muy importante que la gente lea y que vote no solo porque son de derecha o de izquierda o de alguna tendencia política o porque leyeron un meme en Facebook, sino porque lean la Constitución y decidan por ellos mismos. Muchas gracias por su atención y nos vemos mañana. Chao.